Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Carlos, o Suma, acá en el mundo de los juegos. El día de hoy les vengo a compartir con ustedes un formato que es relativamente nuevo. De hecho, les quiero contar un poco de qué va los formatos que de alguna manera han podido ver en redes. Sí, por un lado tenemos este formato que es Reaccionando a, que es un formato de improvisación. Ah, caray, eso sí me interesa. Sí, de hecho, la intención de este formato es poder ver las charlas que tengo ya almacenadas, que son charlas que siempre he querido ver, charlas que me gustaría poder compartir con ustedes, que considero que son interesantes. Y obviamente lo voy a hacer en vivo. De hecho, nunca las he visto. No sé qué esperar de las distintas charlas que voy a ir viendo. Y bueno, puede ser desde charlas muy buenas, charlas que nos sorprendan, charlas que tal vez, digamos, tal vez eso no va por donde pensábamos, pero es un espacio donde podamos compartir con todos los que quieran ver el video o el stream para poder generar, digamos, ciertas sinergias y aprender juntos. ¿Sí? Eh, por otro lado, el otro formato que se va a estar estrenando la próxima semana, en la cual en el primer episodio me va a acompañar un gran amigo como Juan Pablo Quiñe. Es, el, es un formato pensado en lo que significa el canal. Sí, acá estoy mezclando lo que es gaming con lo que es ciberseguridad. Sí, la idea es poder conversar de un tema. De hecho, no solo tenemos el tema del que vamos a hablar. Igual es un formato improvisado en el sentido de que no hay un guión, no hay nada estructurado. Lo único que sabemos es que vamos a conversar de una manera casual y posteriormente vamos a jugar el juego de la elección del invitado, en este caso de Juanpa. Juanpa saben que escogió StarCraft, la versión original, la de Brood War. Así que nada, va a tocar desempolvar el juego y nada, pues a ver qué sale del próximo martes también. Sí, esos son un poco los dos formatos que voy a estar compartiendo en redes, aparte del stream en el cual a veces me pongo a jugar o compartir cierto, no sé, puedo estar resolviendo algún juego de hacking. Estoy pensando en jugar Hacknet, así que probablemente lo comparte. No sé, algún CTF o por último verme jugar. Juego de todo, los que me conocen, por lo general juego con amigos. Así que nada, va a ser un espacio para que se puedan divertir, relajarse, es algo sumamente casual. Entonces, ¿a dónde iba? El día de hoy les comentaba que es el formato de Reaccionando a. Eh, Como bien saben, he escogido una charla. Es una charla de Claudio Carayolo. Desde acá te mando un fuerte abrazo. Gracias por dejarme utilizar tu charla para este espacio y confiar un poco en el contenido que va a salir. Eh, bueno, el que menos conoce a Claudio, el que está viendo la charla, este video probablemente lo está viendo más por Claudio más que por mí. Y bueno, a ver, ¿quién no conoce a Claudio? Claudio es un gran profesional y sobre todo una muy buena persona. Tengo el placer de haber compartido con él en algunas oportunidades, hemos podido tomar algunas cañas, algunos tragos, compartir algunos eventos. Y bueno, para los que no tienen el placer de conocerlo, no sé si es que alguna vez, como para poder reflejarles cómo es Claudio, ¿no? Eh, no sé si es que han visto alguna vez esas publicidades que hay en Instagram de los que le gusta el fútbol y sale el equipo cero haters y sale, por ejemplo, Ronaldinho, Iniesta, qué sé yo, Pirlo. Son jugadores que es imposible odiarlos, ¿sí? De alguna u otra forma, si lo quieren ver así. Bueno, yo creo que Claudio es de las personas en el rubro que, a ver, cae tan bien que si tuvieran que hacer una selección de profesionales de tipo cero haters, de, de rubro de ciberseguridad, probablemente él estaría en ese equipo. De hecho, se me vienen a la mente algunos nombres, a algunas personas que también he podido tener el placer de conocer. No sé, se me ocurre tal vez Mario Ureña de México,
Jamie Cano de Colombia. Hay personas que, no sé, cuando las ves y los escuchas hablar y intercambias con ellos, son personas que eres, es difícil imaginarte los molesto y sobre todo que te transmiten una muy buena vibra cuando dan las charlas. Entonces me da bastante curiosidad ver esta charla de Claudio, que sobre todo es sobre un tema que a mí me gusta, que es ingeniería social. Esta charla se llama De las emociones a la experiencia. ¿Sí? Es una charla TED que hizo para una universidad en Argentina hace ya, creo, muchos años. Si no me equivoco, por lo que vi en el video, tiene más o menos unos 10 años. ¿Sí? Y digamos que durante la charla, y es algo que también me animó mucho a ver este formato, eh, probablemente les ha pasado, sí. Cuando están en los eventos, ahí de hecho me gusta ir mucho a los eventos presenciales. Creo que lastimosamente desde pandemia no he asistido a eventos presenciales. Este año había querido ir un par, no pude ir. De hecho, quise ir a la RUT, que se daba en Madrid, no pude asistir. Eh, bueno, pero por lo general me gusta ir a los eventos porque son... A ver, aprendes cosas nuevas en las charlas y de hecho te relacionas con amigos, con colegas, ¿no? Haces nuevos contactos, etc. Pero probablemente les ha pasado a muchos de ustedes, al menos a mí me ha pasado y más de una vez, que cuando escuchan una charla hay un momento en el que si no conocen del tema se van a perder. Y en ese momento tú tienes dos opciones en plena charla. O buscas en tu celular lo que significa la palabra, el concepto de lo que está hablando el expositor en ese momento, si es que no lo ha explicado, uno, pero te pierdes un poco lo que ya está diciendo porque estás concentrado buscando el contenido en sí, para ver qué significaba y no perderte, pero igual te estás perdiendo minutos. O sigues escuchando al expositor, pero con el riesgo de que tal vez no logres, ¿cómo decirlo? No logres seguirle el hilo si hay conceptos que no conoces. ¿Sí? Pues bueno, en este tipo de formato no va a pasar eso, porque al poder ver las charlas que tengo ganas de ver por video, lo que voy a poder hacer es poner pausa, ponerme a buscar los conceptos que tal vez no conozca, que pueden ser varios de hecho, y sobre eso irlo comentando y no, primero, no perderme en el contenido, poder entender mejor la charla. Y si por ahora bueno, ahorita nadie me está mirando, felizmente estuve viendo unos videos de YouTube en el que decía cómo, es gracioso porque abrí el canal de YouTube y de Twitch y los primeros videos que me salieron en YouTube fue cómo hacer streaming para 0 personas. Lo cual me causa mucha gracia, de hecho. Ya sabía que más o menos qué iba a pasar. Bueno, ahí creo que hay conectados. Bueno, no, somos. Hola, bueno, hola a todos los que están conectados. De hecho, pensé que eran 0. Eh, pero voy a poder, digamos, hacer la pausa, como les decía, de la charla, ver lo que significa. Y si alguien en el chat desea colocar un comentario, tiene alguna duda o quiere que haga una pausa en algún momento para poder explicar algo, lo vamos a poder comentar. ¿Sí? Ese es un poco el objetivo de tener un espacio para conversar, analizar las charlas en conjunto y bueno, sobre eso pasar también un momento ameno, ¿no? Y bueno, sorprendernos todos. A ver, entonces, habiendo dicho esto, ya tengo por acá lista la charla de Claudio. Vamos a ver cómo va esto, ¿sí? Gracias. Sí, nunca lo he visto molesto. Es una experiencia poder dar esta charla acá en la UTN, que para mí es una casa, digamos, y me hace acordar un poco cuando empecé mi carrera en la facultad, hace muchos años atrás. En esa época era joven y tenía pelo largo,
bueno, en realidad no tenía pelo largo, pero era joven, digamos. Y cuando arranqué la carrera, arranqué casi sin pensarlo, porque en realidad estaba estudiando algo que yo hacía diariamente, que era desarmar cosas, investigar cosas. Yo quería investigar, aprender a desarrollar algo, hacer cambios. Entonces la ingeniería para mí era algo natural, ¿sí? Hoy a la mañana hubo una charla que hablaba justamente de que habría que buscar ingenieros en el jardín de infantes o científicos en los jardines de infantes, y yo no conocía esa charla y coincido un montón con respecto a eso. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que nos hacen de base, que tienen que ver con cómo nos formamos. Y nos formamos de chiquititos tratando de conocer experiencias, de averiguar cosas. Y cuando yo arranqué la carrera, estudiaba ingeniería electrónica, me encontré con algo que no conocía, pero empezaba a sonar y me hacía ruido. Y ese algo se llamaba la ingeniería social. Y todas las ingenierías tienen algo en común, todas las ingenierías tienen algo en común, sin duda, que si yo les pregunto a ustedes seguramente me van a decir, sí, tienen análisis matemático, álgebra, probabilidad estadística, química, sí, pero además de eso tienen una base fundamental, que es, a ninguno de todos nosotros nos gusta hablar con las personas, si no estudiaríamos sociología, humanidades y más. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Estudiamos Confirmo. ingeniería porque nos gusta estar en los laboratorios, nos gusta aprender sobre eso, y ahí nos vamos formando en la carrera, ¿sí? Entonces, ¿cómo podía ser que exista algo que se llama ingeniería social? No tiene sentido. ¿Qué es la ingeniería social? Y preguntando y hablando, acuérdense que en esa época no existía Google, entonces uno le podía preguntar a Google, che, ¿qué es la ingeniería social? Tratando de averiguar un poquitito de qué se trataba, me encontré con definiciones que hablaban sobre el engaño, sobre el arte de engañar a las personas. La ingeniería social se trata de eso, de convencer al otro de que él nos tiene que dar lo que nosotros realmente queremos. Y es así que uno empieza a recordar anécdotas. En Argentina conocemos el cuento del tío, es un cuento clásico. De hecho, ¿hace El cuánto tío. existe el cuento del tío? Desde que existen los tíos, toda la vida existió el cuento del tío. Y va a seguir existiendo el cuento del tío toda la vida. Y también conocemos... A ver, entiendo que el cuento del tío es una estafa. Sí, la verdad que no tengo ni idea de qué va el cuento del tío. Así que, para entrar en contexto, vamos a buscar el cuento del tío estafa. Veamos. A ver, ¿qué dice? El cuento del tío es el nombre que recibe en América del Sur, principalmente Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia, un tipo de estafa en la que se aprovecha de la confianza y ambición de las personas para obtener grandes beneficios fácilmente. A ver, bla, 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 tiene muchas variantes. Ya, ok. Lo que busca es aprovecharse de la inocencia y la codicia. Bueno, es un caso de engaño. Por algo es un tema de ingeniería social. Ya, acá está. Consiste en estafar a una persona haciéndole creer que está realizando un buen negocio al intercambiar su dinero por un objeto que presumiblemente tiene mayor valor, pero que en realidad es falso o carece de valor indicado. Por ejemplo, cambiar dinero por un boleto de la lotería, gran cantidad de dinero en efectivo, un cheque, por un paquete, ya, ok. Vaya, dice. El nombre viene de la historia que cuenta del estafador de que ha recibido una abundante herencia de un tío lejano y que pide prestado dinero a la víctima para hacer un viaje con la promesa de que se lo va a devolver en una cantidad varias veces superior al monto prestado. Se va, obviamente nunca aparece. Y bueno, sí, eso dató del 1913. Ok, vale, ya sabemos más o menos por dónde va la estafa. Va. ¡Qué buen servicio! la famosa frase que es, te quieren Eso es vender algo que un no podemos buzón, hacer en las digamos, ¿sí? charlas en Pero vivo, ¿sabes? la pregunta del millón ¿es posible que alguien te venda un buzón? Sí, de hecho hay dos personas que vendieron la Torre Eiffel hace muchos años atrás, digamos, dos veces. O sea, la Torre Eiffel se la vendieron dos veces a dos personas distintas. Entonces, quiere decir que este tipo de engaños se producen. Pero si la ingeniería social es eso, es el cuento del tío, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué podríamos analizarlo? Porque en realidad la ingeniería social tiene mucho del ámbito del ingeniero, mucho del hecho de planificar, mucho de conocer, mucho de observar, mucho de desarrollar estrategias y mucho de producir, ¿sí? Entonces es ahí cuando empezamos a ver que hay un enfoque totalmente distinto.
en donde, por ejemplo, no es solamente convencer al otro de que me compre algo o de regalarle algo y que lo utilice para algo que no le debería servir, digamos, ¿sí? Sino que también es tratar de encontrar las formas de hacer que las cosas normales se alteren por procesos humanos, no por procesos tecnológicos. Es decir, A ver, un poco para contarlo del tema de ingeniería social acá. eh, para tú poder hacer un ataque de ingeniería social, necesitas, a ver, por lo general, para que te salga bien, tener información sobre la persona a la que vas a engañar, ¿sí? Mientras más información tengas, es mucho más probable que puedas lanzar el ataque de una manera mucho más exitosa. Sí, fácil, por eso ahí Claudio se refería al tema de la planificación, que obviamente, mientras más información puedas recopilar de una persona, puedes planificar por dónde lo puedes estafar, por dónde puedes hacer eh, o mover los hilos para hacer la manipulación. Sí, yo creo que va un poco por ahí a lo que se refiere, sí. que buscamos la falla en algo en donde las personas están haciendo una actividad normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que si ustedes buscan en los libros de ingeniería social o buscan en internet, hoy sí pueden buscar en Google, vamos, O van a ChatGPT. encontrar ejemplos típicos como las impresoras de las empresas que dejan los papeles, la gente manda a imprimir y nadie lo va a buscar, o van a encontrar ejemplos relacionados con las fotocopiadoras y los tachos de basura repletos con contratos al lado, o información confidenciales, o Y 10 legajos, años o después resúmenes de todavía seguimos cuenta, viendo lo o un mismo en montón las de información que la empresas. tenemos disponible en los hoteles, en las empresas, en todos lados. No, O en algunos lados la van a asociar con el caso como de ejemplos como los de la película de Nueve Reinas, ¿sí? El caso del timbre, el caso del bar y montones de ejemplos que tienen que ver con estafas comunes. Pero, ¿qué pasa si nosotros podemos combinar eso con la tecnología? Ahí es donde nuestra potencia es inimaginable. Y ahí empiezan a aparecer figuras más conocidas, como el caso del phishing. Yo te mando un mail diciéndote que soy alguien para que hagas clic en algún lado y te robo información y demás. ¿Sí? O empiezan a aparecer casos como estafas como la de esta, la del quien te admite, en donde te dice, yo soy capaz de decirte quién es el turro de tu amigo que no te tiene admitido en el Messenger, digamos. ¿Quién de nosotros no querría entrar? Entonces, uno cuando empieza a hablar sobre estos temas, empieza a ver que hay todo un mundo. Hay un mundo con tecnología y hay un mundo sin tecnología. Entonces, ¿cómo lo asociamos? ¿Cómo lo relacionamos? ¿Por qué funciona? ¿Por qué el cuento del tío no desapareció? ¿Por qué sigue pasando? Si yo hoy en los diarios o en los medios sigo viendo ejemplos del caso del cuento del tío, ¿por qué no termina de una vez? Y la película esta es de hace muchos años atrás. ¿Sí? Y la respuesta en realidad es bastante sencilla y en realidad se basa en algunos principios básicos que ni siquiera tienen que ver con áreas de tecnología. Yo les voy a contar una anécdota primero y después vamos a introducir más. Uno, en mi profesión, se dedica a tratar de probar los controles de seguridad de las empresas. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es tratar de evadir esos controles para ver si funcionan o no funcionan, técnicamente y humanamente, digamos, ¿sí? Una típica prueba que yo hago es cuando voy muchas veces a una empresa y en esa empresa abajo hay un control de seguridad y el control de seguridad toma nota de quién soy yo y me registra el número de serie de la notebook y hacemos todo el trámite el mismo día. Algo que habitualmente hago es, me quedo charlando con el de seguridad. ¿Sí? Cada vez que voy y le hablo y le pregunto cosas y le pregunto cómo anda y le digo, che, siempre tenés que tomar nota de lo mismo. O sea, y así uno va generando una relación. Entonces a la quinta, sexta vez que uno va, muchas veces termina pasando sin que lo revisen. Porque dicen, ah, hola, ¿cómo andás? Vos que sos el simpático que viene y me habla, todos pasan de largo. Entonces vos pasás. En una de las pruebas yo hice eso, pasé y me fui al cuarto piso, que era donde estaba la oficina de mi cliente. Cuando llego al cuarto piso, no había ningún guardia de seguridad porque no acostumbran en la mayoría de las empresas a tener guardia de seguridad en todos los pisos. Entonces voy y empiezo a recorrer los pasillos. Eh, se me venía a la mente una anécdota parecida a la que alguna vez me pasó. Está asociado un poco a lo que acaba de contar Claudio acá. Y bueno, yo no sé si es que necesariamente deba contar la anécdota, pero a ver, si no menciona la empresa no pasa nada. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé y tengo miedo, tengo miedo. Creo. Ah, voy a hacer un pequeño disclaimer porque obviamente esto lo voy a colgar
en YouTube, así que si es que alguien lo ve, no quisiera que haya algún tipo de problema después. Siempre que vayan a hacer algún tipo de prueba de, de pentesting, ya sea lógico o físico, en este caso, como lo que estaba haciendo él fue físico, siempre tienen que tener el consentimiento de la empresa o del, no sé, la entidad del que están tratando de hacer la prueba, ¿sí? Porque de lo contrario podría meterse en problemas y no problemas menores, ¿sí? Habiendo dicho esto, sí, ya cumplí con mi cuota de responsabilidad. Ay, yo, digamos que había ido a un evento de una empresa conocida una semana antes de esto. De hecho, nunca había ido a la empresa, a esta empresa, pero bueno, sí tenía cierta relación. Y tenía una reunión, recuerdo, con un amigo en su oficina, no me acuerdo, el piso 11 piso 13, ya no recuerdo. Pero en ese entonces, ya creo que era 2018, creo, 2017, por ahí, no importa la fecha. Eh, yo había empezado a ver muchos temas de ingeniería social, como le dije, es uno de los temas que más me gusta. Y estaba muy pegado viendo contenido de Rachel Toback y había una chica más que hacía pruebas de pentesting, pero físico. Sí, o sea, hacía un poco lo que estaba haciendo, lo que ha mencionado creo de acá, que era que trataba de hacer pruebas para meterse a las empresas, ¿sí? De manera física. Y obviamente una vez que tenía el acceso, pues hacía el informe con la manera como lo hizo, con las pruebas, como si fuera un pentesting tradicional, solamente que evidenciando todo cuáles fueron las deficiencias en los controles físicos que pude evidenciar. Y nada, en ese entonces yo recuerdo que tenía la reunión y me entró por decir, bueno, a ver, quería probar una teoría la había escuchado, no me acuerdo si fue de alguna de ellas dos, que es cuando tú pasas hay un control físico, sobre todo cuando hay un guardia. Los guardias están programados, por así decirlo, o están entrenados para buscar cierta conducta anómala, cierta conducta que pueda ser sospechosa o maliciosa. ¿Sí? Entonces, por lo general, que cuando una persona trata de pasar sin autorización, por ejemplo, supongamos que es un lobby donde tienes que hacer cola para esperar el ascensor, para poder ir para poder meterte a las oficinas, pues lo que uno va a tratar de hacer es no tratar de tener contacto visual o pasar desapercibido lo más posible para evitar que te descubran, ¿sí? Yo ya había probado esta técnica, creo, en otros lugares, ¿sí? Y, pero obviamente no valían porque, a ver, iba algo así como lo que indica Claudio, pero yo de alguna manera ya había conocido a algunos de los guardias porque eran lugares donde había trabajado antes, entonces yo pasaba y como que saludaba y pasaba de largo, porque pensaban que todavía, me imagino que habrán pensado que seguía trabajando ahí, qué sé yo. ¿Y qué pasó? Esta vez dije, bueno, voy a probar lo mismo, a ver si es que la teoría es así, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Me acuerdo que entro y obviamente no entré directo. Yo me acuerdo que y justo me había mencionado que había ido a la charla de esa empresa antes, porque justamente tenía los lanyards, las tiras que se ponen para los eventos de la empresa, que me imaginé que era parecido a la que le dan a los colaboradores, o en todo caso, bueno, al menos decía las letras. Entonces, me lo puse, cambié el que tenía, lo puse por dentro
del jersey, de la chompa que tenía puesta. Y para mi buena suerte había un grupo de chicos que estaban, porque qué pasó, no sé, había cerrado la hora de almuerzo, entonces era como las 2, 2:30, y había un grupo de 3 chicos que estaban delante mío yendo en dirección hacia la puerta. La cosa es que yo me pego un poco cerca de ellos, un poquito atrás de ellos para entrar, y cuando estoy entrando veo al guardia que estaba del lado izquierdo. O sea, es como que acá está la puerta, acá está el guardia y acá estaba el mostrador de visitas, ¿sí? Para esto yo ya había calculado que si por ahora me decían algo, yo tenía la constancia de la reunión que tenía con mi amigo. Entonces cualquier cosa iba a ser como que, disculpa, primera vez que vengo, no tenía conocimiento y bueno, a ver, no pasaba nada. O sea, no tenía cómo salir de esto, de alguna manera. Y paso, miro al guardia, lo saludo, le hago como un qué tal con la cabeza y sigo detrás de los chicos, pero ya me voy directo hacia la cola del ascensor, que por mi suerte estaba de cerca. Y me quedo un poco atrás. Me despego un poco de ellos para que no me vayan a preguntar nada. Y ya en ese momento ya no di pie a que el guardia reaccionara mucho, como para que me haga un segundo contacto visual, porque ya iba a decir como que esto es sospechoso. Y me hice como que estaba viendo el celular, ¿sí? Porque felizmente éramos los únicos que estaban en la cola, bajó el ascensor y pude entrar. Ya bueno, ya cuando llegué al piso de arriba, no, obviamente no tenía el photocheck. Y bueno, sale una persona del, del piso. Yo me acuerdo que hacía como que estaba hablando por teléfono en el pasadizo. Y en el momento que abre la puerta, yo justo la cojo con el pie y me meto. Hasta ahí todo bien. Yo dije, bueno, ya entré. Pero claro, siempre hay una persona en los pisos que te llega a cuestionar. ¿Qué pasa? Que uno por lo general, no sé, yo imagino, ¿verdad? Eso no lo puedo asegurar, pero es que, bueno, en parte de la teoría del mismo tema de ingeniería social, como que a una persona no le gusta como hacerse el malo, ¿saben? Es como si ves a una persona que está entrando, que está vestido como de traje de oficina, a tu piso y que no lo conoces, muy probablemente la mayoría de personas o de los usuarios no le va a preguntar a dónde va, ¿sí? Porque no quiere por ahí meterse en problemas, no sabe quién le está diciendo, es que sí. Pero había una señora que si me vio, se me acercó, me acuerdo, y dijo, hey, yo me hice como que estaba con los audífonos, de hecho, estaba con audífonos en ese momento, así que yo como que no escuchaba. Me dijo, joven, joven, y me vino hacia atrás, y yo digo, ¿qué? ¿A mí? Como sorprendido, ¿no? Como, ¿yo? Y acuerdo la señora, me dice, sí, a usted no lo conozco, joven, ¿a quién busca? Yo le digo, no, estoy buscando llamémosle J, a J, me dijo que vaya a su oficina, tengo una reunión con él. Ya. Y me dejó ir. Bueno, ahí sí me descubrieron. Pero nada, esa es una técnica, o sea, el, el tema de que el guardia, o sea, en este caso, bueno, él ya conocía al guardia porque le hablaba, pero si tú, por ejemplo, tratas de pasar desapercibido hacia un lugar, pues el mejor lugar para esconderte es a plena luz, o sea, a plena vista. Y para eso es incluso saludar al guardia. Porque el guardia lo que va a esperar es que tú no hagas contacto visual, o pases medio desapercibido, estés nervioso. Esa es una técnica por ahí que se me acaba de ocurrir que podría funcionar también en este caso. Bueno, ya si quieren ver más contenido, podrían buscar por ahí a Rachel Toback, que comparte informaciones de tipo. Y el otro no me acuerdo, Swift of Security, creo que era el tweet de ella. No me acuerdo la verdad, pero de ahí, si lo encuentro, lo coloco en los comentarios. Ellos, obviamente, si todo el mundo me ve, me va a ver extraño, alguno va a decir, che, pará, ¿vos quién sos? Caminando por acá. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me senté en una sala de reuniones. ¿Sí? Me senté, abrí en la puerta, entré a la sala de reuniones, estaba vacía, abrí mi notebook, me senté y puse cara de estar trabajando seriamente. Y así dejé pasar todo el día. ¿Sí? Cuando se hicieron las 6 de la tarde, la gente se levantó y se fue. Y veían a ese tipo raro que estaba sentado
y que le brillaba algo en la cabeza, digamos, pero era una persona más. Podía ser un consultor, podía ser un auditor. A nadie le llamó la atención que haya una Claro, persona es justo lo que trabajando ahí. mencionaba, ¿eh? Entonces, cuando todos ellos se fueron, ¿yo qué hice? Me levanté y empecé a pasar por todos los escritorios a revisar los papeles que la gente dejaba arriba de los escritorios, ¿sí? Y a levantar la información que estaba en los tachos de basura. Entonces pasé por recursos humanos, me levanté la información de tacho de basura, pasé... Y así me llegó un montón de información confidencial de esa empresa, que después obviamente se informó. Estas técnicas que son tan sencillas, esto es la ingeniería social, es tratar de hacer que las cosas parezcan normales, ¿sí? Que parezcan normales, pero de alguna manera lograr que la otra persona confíe en nosotros. Entonces el ingeniero social tiene que aprovechar dos factores que son fundamentales. Uno de ellos es la oportunidad y la otra son las emociones. Y para eso me voy a referir a lo que decía antes. La ingeniería social es posible gracias a algo que tiene que ver con nosotros como personas. Dale Carnegie es un famoso escritor que ha hecho varios libros. Escribió un libro muy interesante que es Cómo hacer amigos e influir en las personas. Y él dice que hay 6 formas de influir en los demás, que son las 6 que están listadas. Y son 6 formas que de hecho no se enseñan en ingeniería, no se enseñan en una carrera de ingeniero social, ¿sí? Sino que se enseñan en las carreras de comercio, ¿sí? Es decir, para poder vender, vos tenés que por lo menos cumplir con estas 6 principios. Por ejemplo, si vos le querés vender algo a alguien, no le gruñas porque no te lo va a comprar. O sea, sonreíle, sea atento, sea amable, hablale por su nombre, preocupate por lo que él te está contando. Por ejemplo, esto, si hubiera comerciales acá no lo diríamos, pero como nos están mirando solamente ingenieros no pasa nada, digamos, ¿sí? Imagínense que ustedes van a una reunión de trabajo y la otra persona les dice, no, hoy no pude venir porque mi hijo estaba enfermo, entonces no pude venir a tiempo. Entonces el comercial, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que, como función natural, es recordar que esa persona tiene un hijo chico? Entonces la próxima vez que lo viene a visitar dice, che, ¿cómo está tu hijo? Típica pregunta, digamos, ¿sí? Que tiene que ver, algunos desde que lo hacen humanamente y otros que lo hacen como una forma de trabajo. Ahora Rompete el bien, hielo también. si todo esto está relacionado con las emociones, ¿qué significa? Es que si yo puedo realmente entender cómo está una persona, puedo manipular lo que esa persona hace. Y si esa persona puede entender cómo yo me manejo, esa persona puede modificar mi comportamiento. Entonces, el gran efecto del tema de la ingeniería social es poder No entendí manipular los bebés. el entendimiento de las personas. Y les voy a contar una anécdota un poco más vieja. Yo era muy chiquito, pero me acuerdo de esa época. Mi papá, que ya no está, tenía un negocio de electrónica que daba a la calle, ¿sí? Un taller de electrónica. Y nosotros vivíamos en una ciudad en donde era una ciudad grande, pero todavía en esa época se conocía a la gente, entre todos. Entonces mi papá conocía al comisario, conocía a los bomberos, aparte mi papá era muy colaborador. Y una vez llega el comisario, que era un hombre grandote, realmente grandote. Llega al negocio de mi papá vestido de civil. Estamos hablando hace muchos años atrás. El comisario era un fumador terrible, tenía una voz ronca, muy fuerte, y era una persona muy chistosa, realmente muy chistosa. Entonces, cuando llega al negocio de mi papá, se baja, recuerden el detalle que estaba de civil, mira por la vidriera y ve que del otro lado había un montón de gente dentro del negocio. Entonces, ¿qué hace? Se sube la remera así y muestra el arma, la deja bien visible y abre la puerta de golpe y dice, Caraciolo, si no me pagás lo que me debes, empiezo los tiros. Toda la gente que estaba ahí tiraron todos para atrás y mi papá empezó a hacer gestos con la mano y no le salía ni una palabra. Yo estaba ahí, no entendía nada, pero mi papá hacía gestos hasta que el comisario se empezó a reír y la gente igual se fue, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mi papá sabía que era una broma, sabía que no le debía plata, sabía que era un amigo, sabía que no iba a disparar, entendía la situación, pero no pudo reaccionar, ¿sí? No pudo reaccionar porque fue algo inesperado, ¿sí? Es así como muchos de los ataques se dan de una forma en donde el cambio de las emociones en un determinado momento provocan que vos hagas cosas que no estás dispuesto a hacer en otra situación o que sabés que tenés que actuar de una determinada manera. De hecho, ustedes deben haber escuchado todos los casos de los secuestros express, esos llamados telefónicos que dicen, mire, su hijo, su hermano tuvo un accidente, y de repente esa conversación de tuvo un accidente y está en el hospital y yo soy un médico, o soy un policía, o soy lo que fuera, se convierte en lo tengo secuestrado, si no me lo mandaste corto un dedo y te lo mando en pedazos, ¿sí? Ese tipo de conversaciones tienen un giro
terrible, digamos, un giro abismal, en donde se convierte de algo totalmente calmo a algo súper violento. Y en ese cambio a algo violento, empiezan a hacer preguntas y a meter palabras una tras de la otra, con imágenes que a vos te llegan a la cabeza directamente, y vos recordás o te empezás a imaginar situaciones que tienen que ver con tu familiar, que puede estar en un aprieto, y no pensás. Ya, esto es esto, de hecho, se lo deben haber visto mucho también en Perú. Sí, en Perú, bueno, y probablemente se ve en otros países más. Ah, bueno, a mí no me pasó directamente, de hecho, pero sí le pasó a alguien cercano. De hecho, fue a mi hermana menor. Yo recuerdo cuando tenía 23, creo, no recuerdo, 23 creo por ahí. Eh, yo me acuerdo que un día llego a la casa, creo que llegaba del trabajo, no recuerdo que llegaba. Y en ese momento yo veo que mi hermana, bueno, entonces en la casa de mis papás hay como dos entradas, ¿sí? La entrada principal y la entrada de las escaleras, ¿no? Unas escaleras que dan para el segundo piso. Y veo que mi hermana baja corriendo desesperada por el segundo piso y asustada, nerviosa, ¿no? Entonces yo recuerdo que justo coincidimos en la intersección de la escalera y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dice, no, que a mi otra hermana, porque tengo dos hermanas, de hecho, a mi otra hermana que decían que estaba en la policía, que la habían detenido, que tenía que ir rápido, que le estaban pidiendo dinero, que todo el tema que justo le habían llamado. Y yo le digo, pero, a ver, calma, así, la he llamado. Y me dice, no, que no contesta, que no otra cosa, que no que lo otro. Y yo, tranquila, tranquila, a ver, no pasa nada. Esperemos que vuelvan a llamar y no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero le dije, no salga. Eh, para esto, desde una parte de la escalera se ve hacia afuera de la casa, de la calle, de la casa. Allá afuera había un teléfono. Entonces, no sé cómo se me ocurre voltear hacia hacia la calle y veo que había un señor medio sospechoso en el teléfono, ¿sí? Y en ese momento, cuando vio que nosotros ya estábamos mirando hacia allá, como que cuelga y se mete un carro y se va. Am, ¿Qué cosa había pasado? Mi hermana estaba en ese momento mi hermana estaba en el cine, mi hermana se había quedado sola en la casa, no había nadie, y yo creo que, bueno, antes pues no es tan difícil tampoco sacar los teléfonos en algunos casos con las guías amarillas, con las páginas blancas, etc. Yo creo que de alguna forma lo que querían era que mi hermana salga, ya sea para que la casa se quede sola, porque a ver, la casa tampoco es que fuera tan difícil de acceder en ese entonces, para asaltarla, o para hacerle algo a mi hermana, si es que sabían que era la única persona que estaba ahí y le estaban haciendo algún tipo de seguimiento. Pero a ver, yo alguna vez he comentado esto con otras personas y por lo menos todos los con los que hablé tenían una persona cercana a la que le había pasado esto. Y más creo que una vez llamaron a mi mamá también, haciéndose pues diciendo que yo estaba secuestrado o algo así. Pero bueno, al final felizmente mi mamá no cayó, me pareció raro, pero no, felizmente esa vez no cayó. Así que nada, eso es típico de las estafas que se dan mucho. Como que se dan mucho pues, en Perú y bueno, supongo que hasta ahora, ¿no? Y como no pensás, esa persona en el medio te va haciendo las preguntas que quiere saber, como por ejemplo los datos del nombre, dónde vivís, etcétera, etcétera, y los logran obtener. Pero si ustedes le preguntan a todas esas víctimas de estos casos al final del día, ¿vos le dijiste algún dato? Todos te aseguran que no dijeron nada, pero definitivamente no Mm, dijeron mm, nada. mm, mm, Y mm, no hay mm, forma mm, de mm. imaginar situaciones que tienen que ver con tu A ver, pausa familiar un que poco. puede estar en un aprieto y no Acaba de decir algo pensás. muy interesante. Y como no pensás, esa persona en el medio te va haciendo las preguntas que quiere saber, como por Esto. ejemplo los datos del nombre, dónde vivís, etcétera, etcétera, y los logran obtener. Pero si ustedes le preguntan a todas esas víctimas de estos casos al final del día, ¿vos le dijiste algún dato? Todos te aseguran que no dijeron nada, pero definitivamente no dijeron nada. Y no hay forma de hacerles entender de que ellos realmente sí lo dijeron. Va. Este punto sí lo he hecho alguna vez y lo he hecho en charlas. Además, ah,
los que me conocen saben que yo tengo una afición, que es la magia. Pues también, bueno, obviamente no hay forma de hacer magia en el canal. Bueno, por ahí atrás deben estar las cartas, algunas de las cartas que me traje de Perú. ¿Y qué pasa? Ah, esta charla yo recuerdo haberla hecho en el DevFest del 2018, que era una charla sobre ingeniería social. Y en esta charla yo, bueno, ya había hecho algo parecido en unas charlas que había hecho en provincia. Eso es como una especie de tour en algunas ciudades de Perú. Y el ejercicio era muy simple. En ese entonces había la opción de, mediante un teléfono celular, si tenías tu cuenta de Facebook asociada al teléfono, podías buscar a la persona con el teléfono. Entonces yo mezclaba al inicio de la charla, hacía un truco de magia. Hacía un truco de magia en el cual hacía una predicción. Obviamente no tenía papel a la mano, adrede, para poder hacer la predicción. Y le pedí a una persona del público que si me podía dar su número para mandarle un mensaje con la predicción. Y bueno, funcionaba igual. Obviamente acá yo apelaba a otros conceptos de ingeniería social, como que a las personas no les gusta decir no, que es algo que si les interesa ver alguno de estos conceptos, bueno, no son conceptos, son como, se me fue la palabra, supuestos o teorías que propone Kevin Mitnick en el libro del arte de la intrusión, no, o la decepción, en cualquiera de los dos, no me acuerdo en cuál de los dos lo dice. Eh, Te dice que hay cuatro, digámosle principios de la ingeniería social, y uno de ellos es que a la gente no le gusta decir no. Entonces yo apelé a ese concepto para, para que la persona, obviamente, sintiendo la presión del público, obviamente, que uno estás recibiendo una charla y te está pidiendo un favor para hacer el truco, pues obviamente te dé el número a cambio del mensaje. Yo obviamente le decía que no lo iba a grabar y, bueno, que borraba el número después de la charla. No pasaba nada. Y al comienzo les decía, esténse, piensen en todo lo que va a pasar de este momento, sí, traten de acordarse. ¿No? Y entonces empezaba a hacer el truco, le preguntaba también el nombre, dónde trabajaba, etc., el teléfono para poder sacar la información. Y bueno, obviamente después mostraba por qué había sacado el teléfono. Porque con ese teléfono, sin siquiera sacar el nombre, ya tenía acceso a Facebook y podía hacer una búsqueda cruzada con otras redes. ¿Qué era lo más divertido? Es que cuando yo les preguntaba, ¿se acuerdan qué hice desde el inicio? Desde que empezó la charla hasta este punto. Y todo el mundo me describía bien el truco, pero no me describían la información que en ese momento le había hecho a las personas. Y lo he probado, como le digo, en tres charlas en provincia y la del DevFest, que era con un auditorio un poco más grande, bueno, más que nada con alumnos. Y no, como él dice, a veces cuando estás bajo un ataque de este tipo de ingeniería social, la persona no se está dando cuenta que está siendo manipulada. ¿Y qué sucede con el caso de la magia? Es que es como cuando te cuentan un chiste. Si te cuentan un chiste o te hacen una entrevista, a ver, en el caso del chiste tus defensas bajan, ¿sí? Porque obviamente la estás pasando bien y por ahí te puedes compartir esa información. Cuando te entrevistan o te encuentran por la calle y te hacen algunas preguntas, tus defensas bajan porque lo que estás buscando es, ok, si viene con una cámara, no quiero hacer el ridículo, quiero pensar bien lo que voy a decir. Y empiezas a colaborar con la persona porque no quieres ser el mala vibra que no le respondió a la entrevistadora o al entrevistador. No, no quieres quedar mal, no quieres quedar expuesto, etc. De nuevo, el concepto de no nos gusta decir no. Y en el caso de la magia, justo por eso también me gustaba usarlo mucho de lo que viene a ser el pretexting en un ataque de ingeniería social. Eh, Cuando estás haciendo el truco, las personas ponen toda su atención
en el truco, en lo que tú estás haciendo, porque no quieren ser engañadas, porque algunas personas pueden ver que el que les hagan un truco es como que los están agarrando de tontos o que están bromeando con ellos, no, nada que ver, pero no quieren verse engañados. Y bajo esa premisa, ponen toda su atención ahí y bajan sus defensas en todo lo demás. Entonces, claro, mientras yo te voy haciendo el truco, te puedo ir preguntando cosas que mm, no te vas a dar cuenta de la información que me estás soltando, porque tú estás pendiente en el truco. Es, eso yo lo había visto en la película de Now You See Me, antes de hacer la estafa que le roban al viejito en el avión, que le hacen las preguntas de mentalismo. No sé si han visto la película, en todo caso, mírenla, es muy buena. Pero ya, bueno, ahora que lo está diciendo Claudio, ya como que los conceptos hilan, ¿no? Entonces, yo lo he probado, como digo, yo lo he probado con la magia, no lo he probado en una situación de pseudo secuestro, que es lo que está mencionando, ¿no? Que hace que cambien las emociones de una manera negativa sobre la persona para poder lograr apelar a ese sentimiento de angustia que puede tener la persona y poder manipularlo como para, digamos, darle la solución a ese problema que tiene. Pero bueno, de alguna forma tiene relación. O sea, está bastante acertado. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta, reaccionaron de una determinada manera. Hoy hubo una charla en donde hablaban sobre, por ejemplo, una caída, cuando te caías al agua, si reaccionás o no reaccionás, que tenés dos formas de reaccionar, digamos, diferentes. Y de esto se trata en la ingeniería social. Es justamente entender que un atacante tiene que controlar eso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aprendemos a defendernos? ¿Qué pasa si nosotros entendemos que no es el problema el mail, sino el problema es el cómo? O sea que si hoy es por mail, mañana va a ser por Importante. mensaje de texto, después va a ser por otro método. No importa la herramienta, sino que lo que importa es que lo que está tratando de controlar es nuestra mente. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar un freno. Es simplemente eso. Hay un psicólogo. Ya, eso es algo que a mí me ha pasado bastante y lo he visto en muchas, muchas empresas, que, que para mí es un error que suelen cometer. De hecho, ya he estado haciendo algunas, bueno, cuando me tocó dar algunas charlas en algunas empresas de capacitación, yo les planteaba un enfoque distinto. Sí, y ahorita van a entender a dónde va. Eh, por lo general, en muchos de los cursos de capacitación a los usuarios, cuando hablan de tema de ingeniería social, te dicen que obviamente es cuando manipulas a una persona para que la persona haga lo que uno quiere, bla, bla, bla. Y te habla de dos conceptos, siempre. De phishing, y te dice más o menos la típica presentación con el ejemplo del banco de estimado cliente, la redacción del banco súper genérica, el link de abajo para que puedas entrar, ¿sí? O un spear phishing que es algo más elaborado, que obviamente consigues información de la víctima, que es más peligroso porque obviamente estás buscando atacar a alguien puntual, ¿sí? Es como ya averiguaste más o menos quién puede ser, no sé, el administrador de la empresa y lo que buscas es información de esa persona para poder tratar de hacer un ataque de ingeniería social sobre esa persona puntual, ¿sí? Ya sea por la técnica que utilicen, como dice Claudio, es indistinto. Y acá yo opino igual que él. Yo lo que planteaba en las capacitaciones que alguna vez he dado en empresas es justamente enseñarles cómo se pueden ver los ataques de ingeniería social como tal, o qué es ingeniería social como tal, qué técnicas utilizan. De hecho, está el libro que le dije de Mitnick. Hay 6 principios que escribe, ¿cómo se llama? Robert Cialdini en su libro de eh, persuasión, ¿sí? Persuasión, que son técnicas que utilizan, las enseñan para la venta. Ojo, por ejemplo, a las personas que están en fuerza de venta y lo mandan a curso de capacitación, les enseñan esas técnicas para manipular a las personas y sobre eso poder
genera mayor venta. Bueno, ok, los criminales utilizan esas técnicas para poder eh, hacerte caer en un ataque de ingeniería social. Es lo mismo. Y ahorita justo mencionó el libro de cómo influir en las personas y cómo generar amigos e influir personas, e influenciar en las personas, que de hecho no lo he leído y creo que lo voy a apuntar para leerlo. Y hablaba de otros conceptos para la manipulación. Entonces, esas son técnicas que es importante que las personas aprendan a identificar en los cursos de capacitación para evitarse de víctimas. ¿Sí? Si no, si solamente les enseñan cuál es el correo o cómo se ve el correo, pues probablemente van a caer, ¿no? Porque les cambias el formato del correo y ya está. O se le mandas el ataque por un mensaje de texto, que es mucho lo que están haciendo ahora los criminales, que te mandan un link o sea, un mensaje de texto con un link y bah, caen por ahí. O incluso por las llamadas, ¿no? E incluso en estas capacitaciones yo bueno, ahí me acuerdo un poco más allá porque mostraba información tácita que uno puede obtener de las cosas que uno publica en redes, ya sea fotos, por ejemplo. Es como una foto de, qué sé yo, de tu hijo cuando lo mandas al colegio y no le tapaste la cara, ya muestras el rostro de tu hijo. Le mandas está con el uniforme y no tapas la insignia, ya sabes de qué colegio está. Con eso le está diciendo a qué hora entra, a qué hora sale. Sí, o sea, y obviamente ya les dije que para poder hacer un ataque de ingeniería social necesitas bastante información. Obviamente para hacer estos ataques necesitas información. Así que nada, es fácil. Espero que si es que acá alguien logra ver el video y ve esta parte, se anime a cambiar el enfoque de la capacitación que brinda en sus empresas. Sí, porque sí es importante. A mí me ha pasado después de esas charlas que la gente agradecía un poco el que les den conceptos que pueden servir para la vida. O sea, no solamente lo van a ver para las empresas, sino en su mismo día a día. Y bueno, obviamente los ataques se pueden dar ya sea por canales de corporativos o en canales personales. Si igual el objetivo puede ser comprometer tal vez a algún equipo del- de la víctima a la que estoy tratando de atacar. O, no sé, ir más allá con un tema de coacción o qué sé yo. Entonces, nada, a ver si es que, bueno, no lo digo yo, lo dice Claudio, así que nada, a ver si se cambia un poco la perspectiva de los cursos de capacitación sobre el tema de ingeniería social puntualmente, ¿no? Social que decía que las técnicas que utilizan de persuasión, las técnicas de demanda directa o demanda indirecta, que es involucrarme en el ejemplo o hacerme partícipe del ejemplo, digamos, hacer que la víctima sea la solución de un problema que en realidad no existe, digamos, todas esas técnicas están construidas con herramientas que en realidad cada uno de nosotros poseemos, ¿sí? Nada más que el ingeniero social, el que nos trata de sacar la información, la utiliza de maneras no éticas, digamos, o sea, trata de perjudicarnos. Pero en realidad son herramientas que nosotros tenemos. Y las fotos anteriores, en realidad, están reflejando algo que nos pasa a diario. O sea, mi hijo sabe perfectamente cuándo tiene que venir a pedirme algo. O sea, si él me ve enojado, no me viene a pedir un caramelo. ¿Sí? Ahora, si él me ve contento, viene y me empieza a hacer bromas. Y si no, viene y se siente y me dice, papi, ¿sí? Y ya está. Entonces, él Por controla eso la eran los situación bebés. desde muy chiquitito. Y esto es algo que es natural en nosotros. Por lo cual, no es algo ajeno, no es algo que solamente los malos pueden hacer. Los malos lo van a usar con fines malos. Los malos seguramente nos pueden perjudicar mucho, pero la realidad es que si nosotros controlamos nuestras emociones y sabemos entender que ante un momento complejo, lo primero que necesitamos hacer es calmarnos y pensar, digamos, ¿sí? Si hacemos eso, vamos a ser mucho menos posibles víctimas, digamos, dentro de este tipo de ejemplos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, si necesitas algo, solo pídelo, el secreto del éxito está en la manera de pedirlo. Y esto es un ejemplo que siempre damos en el caso de cuando uno compra algo online. Si yo compro algo online y llega el momento de hacer la transacción, y la transacción, ¿dónde la hacemos? Seguimos los consejos que tienen todos los sitios de transacciones online, dice que te lo entreguen en un lugar público. Quiero ver cómo les entregan una heladera en un lugar público, pero supongamos que es una notebook y lo vamos a traer en un lugar público. Nos juntamos en el bar. Entonces, cuando estamos los dos sentados en el bar,
yo le tengo que dar la plata y él me tiene que dar la notebook, ¿sí? Entonces, cuando él me da la notebook está todo bárbaro, porque es re normal que en los bares haya gente con las notebooks abiertas, entonces que uno la mire, que el otro la mire, no pasa nada, no se nota que es una compra de notebooks. Pero en el momento de sacar la plata, ¿qué hacemos? Sacamos la plata y empezamos a mirar a todo el mundo, a ver si alguno nos está mirando, y si no nos está mirando, pasamos la plata por abajo de la mesa, si todos escondidos. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta todos que estamos haciendo una Sí, claro. transacción. ¿Por qué? Porque en realidad un ejercicio muy común es que si yo estoy hablando con él y tengo la mirada centrada en una persona, la vista está prestando atención a todo lo que pasa alrededor. Pero como todo lo que pasa alrededor es natural, ¿sí? Es Claro. normal, está dentro de los parámetros normales, no me llaman la atención. Ahora, si una de las personas se para, yo la voy a ver, aunque se pare de aquel lado, ¿sí? Si alguna persona suelta algo, yo voy a prestar atención. Si una persona se agacha para pagar, yo voy a mirar, ¿sí? Ahora, si la transacción pasa arriba de la mesa como algo natural, no la voy a mirar. Si te pasé un salero o te pasé plata, no se notó. ¿Se entiende la diferencia? Ahí está el gran tema. Y esto, para nosotros en seguridad, para los que trabajamos en seguridad informática, es lo que conocemos como el efecto mariposa. Porque a veces un solo detalle que pueda llegar a cometer una víctima, ¿sí? Le puede permitir a un atacante comprometer directamente a una empresa o comprometer directamente a todos nosotros, a todas Mira, no nuestras conocía ese familias, término. digamos, depende del objetivo cual sea. Por lo cual basta que yo dé una sola ¿Cómo se llamaba? información que pueda Efecto llegar a mariposa, dijo. cometer efecto mariposa. Porque a veces nosotros en seguridad, para los que trabajamos en seguridad informática, es lo que conocemos como Mm, el efecto mariposa. Porque a veces Interesante, no lo conocía. un solo detalle que pueda llegar a cometer una víctima, ¿sí? Le puede permitir a un atacante comprometer directamente a una empresa o comprometer directamente a todos nosotros, a todas nuestras Mm, familias, digamos, depende del objetivo cual sea. Por lo Claro. cual basta que yo dé una sola información para que él construya todo el ataque en línea y me vaya sacando todo lo que él necesita y a partir de ahí empezar un grave problema. Hay una frase de Einstein. Hay un, hay un punto sobre la frase anterior que había mencionado Claudio, a ver, que es la de acá. A ver, te lo encuentro. Esta. Que no sé si les ha pasado, pero cuando uno está, bueno, al menos yo lo hago bastante, ¿eh? Lo hice mucho cuando estuve en mi faceta de auditor. De hecho, a ver, ¿y qué cosa pasaba? Eh, Cuando uno va a pedir algo, información sobre todo, pero, no es un secreto a voces, pero eh, al, probablemente de todos los que estamos en el rubro, al 80 o 75% no le gusta pasar por un proceso de auditoría. ¡Ya nos exhibiste! ¿Por qué? Porque obviamente sientes que te están revisando, te están juzgando tu trabajo. Y es un enfoque equivocado. En realidad el enfoque debería ser, o debería utilizar a los auditores para poder eh, escalar temas que quiero conseguir, ¿sí? Como para implementar controles, etc. Y que ellos sean los que se encarguen de señalarlo para que eso vaya hacia o sea, instancias superiores y poder, digamos, lograr lo que necesito, ¿sí? Con el apoyo. Usted es diabólico. Pero bueno, la mayoría me atrevería a decir que tiene un pensamiento equivocado en el sentido que no le gusta pasar por proceso de autoridad, porque no, obviamente a nadie le gusta que le diga que está haciendo mal sus cosas. Entonces, claro, yo veía que si es que uno iba de una manera muy seria a pedir ciertas cosas, de antemano, si sabes que estás en un proceso de este tipo, como que te ponen hay una barrera, ¿no? Como que las personas no están muy prestas a apoyarte o te dan largas o bueno, qué sé yo. Eh, yo lo que hacía era, bueno, había una parte de la empresa en la que conocía y otra parte de la que no, en ese entonces. Y buscaba siempre ir de una manera más casual, de una manera, incluso la voz me cambiaba, ¿no? O sea, la voz era como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, no sé, espero que estés bien, mira, por favor. Pero mi voz era bajaba un poco los registros de la voz, como para que suene no tan,
no tan tosco, no tan, no sé, bueno, como para generar ciertas ganas a la otra persona de querer apoyar, ¿sí? Como que la voz le genere cierta empatía. Y también la forma como iba, ¿no? Iba más en un plan casual, en un plan más de, mira, ¿sabes qué? Necesito hacer esto de acá porque bla, 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 y le hablaba un poco más bonito, ¿sí? Porque, a ver, nunca he visto una persona que te vaya a pedir un favor diciéndote, oye, necesito tal cosa para mañana. No, a ver, si te lo piden así, probablemente te mandan por un tubo, si no lo pides con maneras. Entonces, incluso hasta en eso cambia un poco la voz. Y un poco lo que decía de su hijo, y ya entendí por qué era este el tema supongo que para eso estaba asociado al bebé, pero pasa mucho con los niños, o sea, los niños, y ahora que yo interactúo mucho con mis sobrinas, eh, cuando los niños te quieren algo, la manera como te piden las cosas es como que inyectan un toque de ternura en la voz para poder conseguir que tú les des, no sé, o que la galleta, que el juguete, esto, ¿no? Entonces, yo creo que si uno analiza un poco el comportamiento de un niño pequeño y cómo interactúa, como él dice, con los padres para saber cuándo hacer ciertas cosas, sobre todo en la manera como piden las cosas, esta frase la, la refleja y la pinta de cuerpo entero, ¿sabes? Está muy bueno, es algo que que justo no me había percatado, la verdad, que, bueno, nos quedamos por acá, ¿no? A ver. Y a partir de ahí empezar un grave problema. Hay una frase de Einstein que a mí me encanta, es una de mis frases de cabecera. ¿Por qué cuento esta frase? Porque yo estudio temas de ingeniería social hace por lo menos 15 años, hace mucho tiempo que estudio ingeniería social, por lo Wow. cual ustedes pueden pensar que es casi imposible estafarme, pero no. En realidad, yo una vez quise vender un fondo de comercio y no me expliquen cómo, perdí plata. No sé cómo, porque yo lo vendía, así que yo pagué, no entiendo qué pasó, pero me estafaron. Creo que el estafador resultó estafado. ¿Sí? ¿Por qué me estafaron? Porque me agarraron en un lugar que yo no conocía. El objetivo de esta charla es hacerles entender cómo funciona este tipo de técnica de ataque y saber que si somos objetivo igual vamos a ser víctima. El tema es que no seamos víctima de cualquiera que esté pasando por nosotros y nos agarre. ¿Sí? Entonces aprendamos a defendernos, ¿cómo? Entendiendo cuál es el problema y no echándole la culpa a una tecnología dada. Gracias. Ah, qué bueno. Ah, de hecho, me dio risa la parte de la estafa, pero a ver, le pasa a todos. A mí también me ha pasado alguna vez un tema de estafa. Me acuerdo que una vez compré por internet un par de laptops porque quería obviamente comprarlas para venderlas, porque había visto que estaba a buen precio. En teoría eran laptops de segunda, esas que desechan las empresas. Y claro, me dejé llevar por también algunos de los conceptos que está en ingeniería social, que es en el libro de Persuasión de Cialdini, en el que te generan la necesidad de la compra diciéndote que el producto se va a acabar. Sí, es una técnica, por ejemplo, hasta tal día está el descuento. O sea, esa es una técnica que se utiliza para generar la necesidad. Creo que se llama necesidad, creo, la técnica. Ahorita no recuerdo el parámetro, creo que sí era necesidad. O urgencia, creo que era. Urgencia, necesidad, no me acuerdo cuál era el término, pero a ver, hace referencia a este tipo de conceptos. Y claro, yo me acuerdo que estaba dudoso si no sabía si comprar o no comprar. De hecho, a ver, había visto que la página no se veía fraudulenta. Esos bastardos me mintieron. De hecho, pequé porque no hice una revisión adecuada en ese momento porque obviamente veía la oportunidad y decía, me acuerdo que en ese entonces hacía un emprendimiento de venta de algunos productos y dije, bueno, esto le puede ir bastante bien a la tienda virtual que tenía en ese entonces. Compro los equipos y estaba a buen precio, compré 2 laptops. De hecho, iban a hacer más, si no era
Si no era por mi esposa que me evitó una desgracia, solo fueron 2. Y nunca llegaron. De hecho, ahora me río, en ese momento me daba mucha cólera, pero no, los equipos no llegaron. De ahí empecé a indagar sobre el sitio, me di cuenta que era una estafa, que había cualquier cantidad de gente estafada. Curiosamente la gente lo reportaba y el sitio seguía en línea, o sea, no sé cómo no sabían, no se habían tumbado ese sitio ya por la cantidad de denuncias que había. Y bueno, nada, digamos que de esa forma se aprende. Yo ya aprendí a ser un poco más desconfiado en ese sentido. Y claro, a veces te agarran en tus 5 minutos y puede pasar. O sea, así como le pasó a Claudio que cuenta que lo estafaron, y a mí también. Y bueno, lastimosamente tampoco yo no pude recuperar ese dinero ni con seguro ni con nada, así que no pasó nada. En fin. Bueno, gente, esto ha sido la charla de hoy. Espero que les haya gustado. En la descripción del video que voy a subir, y bueno, por los días que esté el video colgado en Twitch, voy a dejar, por si quieren seguir a Claudio en sus redes, es @holesec, que es como un hueco de seguridad, holesec en inglés. Pero lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan seguir. Espero que les haya gustado. Si por ahora quieren recomendar alguna charla para ver, dejen en los comentarios. ¿Sí? No se olviden de suscribirse al canal para poder seguir generando contenido. Y bueno, díganme qué les pareció, si les gustó, no les gustó, qué cambiarían, etc. Y ya, bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. No se olviden de que el martes 18, ¿sí? Martes 18 es el segundo formato de este proyecto, que es seguridad en juego. Como ya les dije, hay una parte en la que vamos a hablar de un tema, obviamente propuesto por el invitado, que en este caso es un gran amigo, como le dije, Juan Pablo Quiña, con quien voy a inaugurar este segmento. Y la segunda parte del formato es jugar. El juego que él escogió ha sido StarCraft Brood War, que es un clásico. Sí, de hecho, creo que todas las reacciones que he tenido por redes han sido más que nada por el juego. Pero nada, espero verlos ahí y a ver si es que en línea alguien más se une y decide jugar con nosotros. Eso sería bastante bueno, sí. Así que nada, muchachos, nos vemos el próximo martes en el siguiente formato. Déjenme por ahí en los comentarios si quieren ver alguna charla. Y conmigo será hasta la próxima. Chao.